Antes de todo, me gustaría dar un saludo cordial a mis hermanos en la fe en Columbus, Indiana. Mientras que mi amigo, el vicario Daniel Fikencher, realizaba su trabajo con ustedes, yo realizaba ministerio hispano en un pueblito pequeño de Illinois. Para mí es un gran placer volver a predicarles la palabra de Dios para nuestra eterna consolación. El texto del Sagrado Evangelio del día de hoy se trata del problema del pecado. Si Dios es bueno y creó el mundo, ¿por qué hay tanta maldad? Muchos filósofos han intentado, no con la palabra de Dios, sino con su propia mente carnal, a dar la respuesta. Respuestas equivocadas a la pregunta: si Dios es bueno y creó el mundo, ¿por qué hay tanta maldad? Algunos llegan a esa conclusión. Entonces no hay un Dios. Explican la existencia del mundo por la evolución o por miles o millones de accidentes fortuitos a lo largo de miles de millones de años. Esa explicación no solamente va en contra de la razón, sino que también va en contra de lo que la Biblia netamente enseña. Dios creó los cielos y la tierra, las primeras palabras de la Biblia, del libro de Génesis. Otros llegan a la siguiente conclusión: o sea, quizás hay un Dios, pero no un Dios que nos quiera, que nos ame. Al Dios que creó el mundo no le importan los seres humanos. Eso, hermanos y hermanas, también va en contra de lo que la Biblia enseña. A lo largo de la Biblia se lee de un Dios que sí se preocupa, que sí ama al mundo, a su creación, a nosotros, los seres humanos, que se preocupa, que ama tanto al mundo, que llegó a enviar a su Hijo unigénito para morir en la cruz por los pecados de todo el mundo. Y finalmente, otros más llegan a la siguiente conclusión: entonces Dios no es bueno, sino malo. Dios mismo es la fuente de la maldad en el mundo. Eso va, hermanos y hermanas, totalmente en contra de lo que la Biblia enseña. Versículos como Juan, ¿no? La primera epístola a Juan, capítulo 4, dice que Dios es amor. Dios mismo es la fuente de toda la bondad en el mundo. Entonces, hermanos y hermanas, en vez de perdernos en filosofías del mundo, buscamos la respuesta en la palabra eterna de Dios. En nuestro texto del Sagrado Evangelio del día de hoy, en la parábola del trigo y la cizaña. Jesús explica la parábola para los discípulos de esa manera: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces, ¿cuál es la respuesta que Dios nos da? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay hierba mala, cizaña, como dice en el texto del día de hoy, que crece al lado del trigo? Eso lo quiere saber los segadores, los ángeles y, por supuesto, nosotros también. Señor,
¿Acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? La respuesta de Dios es sencilla y nada ambigua. Esto lo ha hecho un enemigo. El enemigo, el diablo, vino al mundo para corromper la santa creación de Dios. No fue que Dios así lo quisiese, no fue que Dios lo creara así. El diablo tiene la culpa, el pecado tiene la culpa, la humanidad pecaminosa tiene la culpa. Pues en el mundo donde vivimos, hay buenos y hay malos. Hay trigo y hay cizaña. Y siempre es interesante notar, hermanos y hermanas, en ese texto que la cizaña, una palabra nada común en el español, es una hierba, una planta que solo crece en el Medio Oriente, ¿no? En la tierra de Israel, de donde nació y vivió Jesús. Y la cizaña es una planta venenosa. No obstante, es una planta venenosa que se parece igualito al trigo. Y la única manera de distinguir el trigo de la cizaña, de discernir entre esas dos plantas, es hacer lo que efectivamente el Señor de nuestra parábola hace. Dejar que los dos crezcan juntos. Y cuando el trigo esté listo para la cosecha, el trigo cambia de color, pero la cizaña no. Entonces, para la cosecha, sí se puede discernir muy fácilmente entre el trigo y la cizaña. Pero antes, no. Los ángeles, los segadores, no obstante, están menos convencidos. Nosotros sí podemos distinguir. Déjanos, Señor, ir al campo y desarraigar la cizaña para darle más espacio al trigo. La hierba mala está ocupando tierra buena, tomando agua y nutrientes, sol, que el trigo necesita para crecer, para que tengamos una buena cosecha. Hermanos y hermanas, muchas veces nosotros somos iguales. Nosotros también pensamos que podemos distinguir entre cristianos y no cristianos. Él no es cristiano, él se pasa por cristiano, ¿no? Pero yo lo conozco. Fulana, Juanita, claro, ella asiste a la iglesia, ¿cómo no? Se viste bien, pone dinero en la ofrenda, pero yo la conozco. Es todo un engaño. Hermanos y hermanas, ten mucho cuidado al distinguir el trigo de la cizaña. No se creen capaces de hacer algo que Dios mismo toma muchísimo cuidado al hacer. Ten mucho cuidado. Nosotros no estamos aquí en el mundo para averiguar pecados ajenos, para ser detectives. Nosotros estamos aquí en el mundo para una sola cosa, para recibir diariamente el perdón de Dios y para amar a nuestros prójimos. En caso de que un pecado sea demasiado evidente, sí se tiene que hablar, y también en amor a esa persona, ¿no? Sí se tiene que llamar al arrepentimiento. Pero en caso de que no, sigamos el ejemplo de nuestro Señor.
que tengamos siempre, hermanos, mucho cuidado al discernir entre el trigo y la cizaña, entre los creyentes y los no creyentes. Es posible que te parezcas también más como una cizaña de lo que pensabas. Los pecados que vemos en los demás, muchas veces, también nosotros compartimos. Al ver la infidelidad, alcoholismo, adicciones, robo a nuestro alrededor, todos tenemos que confesar juntos y reconocer que solamente por la gracia de Dios nosotros no somos llevados por los mismos vicios. Así que, como dice San Pablo en la primera carta a la iglesia en Corintios, capítulo 10, así que el que crea estar firme, tenga cuidado de que no caiga. Y eso nos lleva muy fácilmente a la siguiente pregunta. Si la cizaña y el trigo se parecen tanto, ¿cómo podemos estar nosotros seguros, no, de que nosotros no seamos trigo, que nosotros seamos trigo y no cizaña? ¿Cómo nosotros podemos tener confianza de nuestra salvación? Si hasta a Dios le cuesta, no, el Señor en la parábola, hasta a Él le cuesta distinguir entre las dos cosas. No por nuestras obras, no por nuestra santidad, no por lo que nosotros hemos hecho y por lo que nosotros hemos dejado de hacer. No por nuestra santidad, no por nuestra justicia. A veces nos cuesta hasta encontrarla, sino solamente, hermanos y hermanas, por Cristo, por su santidad, por su justicia, por su perdón que Él nos da, por su promesa de perdonarnos todos nuestros pecados. Martín Lutero, con su estilo tan claro de hablar, lo dice así: cuando yo me fijo en mis pecados, no sé cómo Dios me pudiera salvar. Cuando yo me fijo en Jesús, no sé cómo Dios no pudiera salvarme. Por pura gracia, hermanos y hermanas, por el puro amor no merecido de Dios, nosotros somos contados como trigo y no como cizaña. Por el puro amor inmerecido de Dios, que tiene su mejor ejemplo en la cruz, somos llevados al granjero del Señor de la parábola, al granjo del Señor, a vivir con Él por los siglos de los siglos. Amén.